Muchos albañiles han vivido experiencias horribles en obras, muchas de esas obras en la casa de personas normales. Hoy te cuento algunas historias de terror sobre albañiles que vivieron experiencias horribles. Comencemos. Mi nombre es Joaquín Suárez y llevo 26 años trabajando en construcción. Comencé como chalán a los 16, cargando bultos de cemento y pasando herramientas en obras pequeñas. Con el tiempo aprendí el oficio: levantar muros, poner pisos, hacer acabados. Nunca me volví rico, pero el trabajo honrado me dio para mantener a mi familia y hasta pagar los estudios de mi hija mayor, quien ahora es enfermera en Guadalajara. Siempre me consideré afortunado por no haber sufrido más que cortes menores y la ocasional torcedura de espalda. He visto compañeros caer de andamios, electrocutarse con instalaciones mal hechas, hasta perder dedos por maquinaria sin protección. La construcción siempre ha sido un oficio peligroso en México, especialmente para quienes trabajamos en proyectos informales. Todo cambió con aquella obra en la colonia Lomas del Pedregal, uno de esos barrios de la capital donde las casas valen más que lo que yo ganaría en 3 vidas. El proyecto era la renovación completa de una casona de los años 50 que alguna vez perteneció a un político importante. El nuevo dueño, un empresario al que nunca conocimos en persona, quería conservar la estructura original pero modernizar todo lo demás. Nos contrataron a través de un intermediario, un arquitecto llamado Rogelio Isunza. Era un hombre delgado, siempre vestido impecablemente a pesar del polvo y escombros, con una manera de hablar que mezclaba la amabilidad con un desprecio apenas disimulado hacia nosotros, los trabajadores. Esta obra debe terminarse en 4 meses, sin excepción, nos explicó el primer día. El señor Montero es muy inflexible con los plazos. Habrá un bono importante si terminamos antes, pero consecuencias severas si nos retrasamos. Éramos un equipo de 12 personas: albañiles, electricistas, plomeros, carpinteros. La mayoría nos conocíamos de otros proyectos, excepto por 2 muchachos muy jóvenes que Isunza trajo personalmente. Estos chicos, que no parecían tener más de 20 años, se encargaban principalmente de la demolición y siempre trabajaban apartados del resto, en áreas específicas que Isunza les asignaba. Las primeras 3 semanas transcurrieron sin incidentes. Derribamos tabiques, retiramos instalaciones viejas, preparamos superficies. La casa era inmensa, 3 niveles, más un sótano que ocupaba toda la extensión de la planta baja. Este sótano había sido originalmente una bodega de vinos, según Isunza, pero el nuevo propietario quería convertirlo en un área de entretenimiento con cine en casa y bar. Fue durante la 4ª semana, mientras trabajábamos en el sótano, cuando notamos algo extraño. Al retirar un panel de madera que cubría una de las paredes, descubrimos un espacio hueco detrás. No era inusual encontrar este tipo de huecos en construcciones antiguas, normalmente conductos de ventilación abandonados o espacios mal sellados. Martínez, un veterano con más experiencia que yo, metió su mano con una linterna para explorar. Su expresión cambió inmediatamente. «Hay un pasillo aquí atrás», dijo con voz tensa, «y está enlucido, no es un simple hueco en la pared». Ampliamos la apertura lo suficiente para que una persona pudiera entrar. Martínez se ofreció a investigar. Lo escuchamos caminar unos metros antes de que su voz regresara a nosotros, ahora con un eco extraño. «Joaquín, ven a ver esto. Hay una habitación completa aquí, parece una oficina o algo así». Entré a través del hueco. El pasillo era estrecho, apenas iluminado por nuestras linternas, y desembocaba efectivamente en un espacio de unos 4 por 5 metros. Estaba amueblado con un escritorio antiguo, estanterías vacías y una caja fuerte empotrada en la pared del fondo. El aire estaba viciado, como si no hubiera circulado en décadas. «Tenemos que informar a Isunza», dije automáticamente, aunque algo en mí ya anticipaba que esta habitación secreta no estaba en los planos por una razón. Al salir del pasillo oculto, encontramos a Isunza esperándonos con una expresión que nunca le había visto.
Ya no quedaba nada de su habitual condescendencia, solo una frialdad calculadora que me heló la sangre. «Veo que han encontrado el estudio privado», dijo en un tono demasiado casual. Esperaba que pudiéramos evitar esta complicación. Martínez, siempre directo, preguntó lo que todos pensábamos. «¿Usted sabía de este lugar? ¿Por qué no estaba en los planos?» Isunza sonrió levemente. «Hay ciertas características de esta propiedad que el señor Montero prefiere manejar con discreción. Esta habitación y lo que contiene deberán ser tratados con la misma confidencialidad con la que manejaríamos cualquier otro aspecto de la vida privada de nuestro cliente». Esa misma tarde, los dos jóvenes que Isunza había traído personalmente comenzaron a trabajar exclusivamente en el área del sótano. Nos trasladaron temporalmente a la planta alta, lejos de aquella habitación oculta, pero mi curiosidad y un presentimiento inquietante me llevaron a regresar al anochecer, cuando todos se habían marchado. La entrada al pasillo estaba ahora cubierta por una lona de plástico negro, pero no habían tenido tiempo de sellarla permanentemente. Me deslicé en silencio, usando solo la linterna de mi celular para no atraer atención desde el exterior. La habitación secreta había sido parcialmente vaciada. El escritorio seguía allí, pero ahora estaba despejado. La caja fuerte estaba abierta y vacía. Sin embargo, lo que captó mi atención fue una sección del piso que habían comenzado a levantar. Bajo las baldosas de mármol originales aparecía un piso más antiguo de concreto, y en él, algo que me dejó paralizado. Manchas oscurecidas que formaban un patrón inconfundible para cualquiera que haya visto suficientes escenas de crimen en televisión. Sangre. Mucha sangre, absorbida por el concreto décadas atrás, imposible de eliminar completamente. Mientras procesaba lo que estaba viendo, escuché voces aproximándose por el pasillo. Sin tiempo para escapar, me oculté detrás de las estanterías vacías, conteniendo la respiración. Entraron 3 personas, Isunza y los 2 jóvenes. Uno de ellos cargaba herramientas de demolición, el otro una bolsa grande de plástico negro industrial. «Tienen que terminar esta noche». La voz de Isunza sonaba tensa. «Montero ha confirmado que vendrá mañana temprano. Quiere verificar que no queden evidencias». «El concreto está muy duro», se quejó uno de los muchachos. «Y hay algo más abajo, como una cavidad». «Eso es precisamente lo que estamos buscando», respondió Isunza. «Según los planos originales y la información que tenemos, debería haber un espacio de aproximadamente 2 metros cúbicos bajo este punto exacto. Tengan cuidado al abrirlo. Los contenidos pueden estar comprometidos por el tiempo». Desde mi escondite, vi cómo comenzaban a romper metódicamente el concreto manchado. Trabajaron durante casi 1 hora, hasta que escuché un golpe hueco, seguido de una exclamación ahogada. «¡Mierda! ¿Qué es ese olor?». El hedor llegó hasta mí segundos después. Putrefacción antigua, química. Un olor que ningún ser humano olvida una vez lo ha experimentado. Era muerte, preservada de alguna manera durante años y ahora liberada. «Usen las máscaras, idiotas», ordenó Isunza, colocándose él mismo una mascarilla profesional que había traído en su maletín. «Abran la cavidad completamente y preparen las bolsas. Recuerden, todo lo que encuentren debe ser transportado esta misma noche al lugar que les indiqué». Lo que sucedió a continuación ocupa mis pesadillas hasta hoy. La cavidad reveló contenidos que inicialmente no pude distinguir bien desde mi posición. Pero los comentarios de los trabajadores me dieron una idea terrible. Hay por lo menos 3, no, 4. Este está casi momificado. Mira las manos, todas tienen las uñas arrancadas. Intenté mantenerme absolutamente inmóvil, pero un movimiento involuntario hizo crujir la madera bajo mis pies.
El sonido, aunque leve, resonó en el silencio concentrado de la habitación. Los tres se detuvieron instantáneamente. Isunza hizo un gesto y los jóvenes se movieron con una eficiencia que delataba entrenamiento. En segundos, me habían localizado y arrastrado al centro de la habitación. Señor Suárez, Isunza pronunció mi nombre con una calma aterradora. Me preguntaba cuál de ustedes sería el curioso. Siempre hay uno. En el proyecto anterior fue un electricista. En este es usted. Intenté explicar, negociar, pero mis palabras se atascaban ante la visión de lo que habían descubierto. Restos humanos parcialmente preservados, apilados en un espacio que no debería haber podido contenerlos. Pude distinguir al menos 5 cuerpos en diferentes estados de preservación. El señor Montero adquirió esta propiedad específicamente por su historia, continuó Isunza mientras los jóvenes me sujetaban. Perteneció a su abuelo, un hombre con intereses especiales durante la época de la Guerra Sucia. Esta habitación fue testigo de interrogatorios que oficialmente nunca sucedieron, a personas que oficialmente nunca desaparecieron. No diré nada, prometí, consciente de lo inútil de mis palabras. Tengo familia, una hija. Todos tienen familia, señor Suárez, respondió Isunza con falsa compasión. Los hombres en esa fosa también la tenían. Algunos incluso tenían hijas. Pero México es un país de silencios necesarios, ¿no cree? Silencios que permiten que la vida continúe, que las nuevas generaciones prosperen sin cargar con los pecados históricos. Me llevaron esa misma noche, no sin antes obligarme a ayudarles a extraer los restos. Cada cuerpo que sacábamos contaba una historia de horror. Manos atadas con alambre que había cortado hasta el hueso, señales de tortura evidentes incluso décadas después, orificios de bala en cráneos. Trabajamos hasta el amanecer, embolsando los restos, cargándolos en una camioneta con placas sin registro. Luego me llevaron a mí también, a un lugar en las afueras de la ciudad que nunca podría identificar. Una bodega industrial abandonada donde me mantuvieron durante 3 días. Isunza apareció solo una vez más, para explicarme mi situación. El señor Montero es un hombre práctico, dijo mientras yo permanecía atado a una silla. No desea más adiciones a la colección familiar. Me ha autorizado a ofrecerle una alternativa. La alternativa era simple. Me pagarían 5 veces lo acordado por el trabajo completo. A cambio, firmaría un contrato de confidencialidad y me trasladaría inmediatamente a Tijuana, donde un asociado de Montero tenía trabajo permanente para mí en proyectos que requerían discreción absoluta. Mi familia recibiría la mitad del dinero ahora, el resto cuando yo estuviera establecido en mi nueva ubicación. ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Isunza sonrió. Entonces nos veremos obligados a explicarle a su hija enfermera por qué su padre desapareció repentinamente, quizás mediante una demostración práctica. Acepté. ¿Qué otra opción tenía? Me liberaron 2 días después con un adelanto en efectivo y un boleto de autobús a Tijuana. Me permitieron hacer una llamada a mi esposa, con el teléfono en altavoz, para decirle que había aceptado un trabajo bien pagado en la frontera y que enviaría dinero pronto. Eso fue hace 8 meses. Ahora vivo en un cuarto de azotea en Tijuana, trabajando en construcciones que nunca aparecen en registros oficiales. Edificaciones con espacios ocultos similares al que encontré en aquella casona. A veces nos hacen salir mientras otros equipos especializados terminan ciertas áreas. Nadie pregunta. Todos entendemos las reglas no escritas. He intentado convencerme de que eventualmente podré escapar, reunirme con mi familia, quizás incluso denunciar lo que vi. Pero la semana pasada, mientras compraba material en una ferretería, vi a uno de los jóvenes que trabajaba con Isunza. Me observaba desde la acera de enfrente,
sin molestarse en ocultarse. Un recordatorio de que no estoy libre, solo en una prisión más grande. Anoche recibí un mensaje de texto con una fotografía de mi hija saliendo del hospital donde trabaja. No venía ningún texto, no era necesario. El mensaje era claro. Escribo esto porque necesito que alguien más lo sepa, aunque nunca pueda compartirlo públicamente. La historia de México está enterrada en sótanos como aquel, bajo capas de concreto manchado, protegida por hombres como Isunza y Montero. Y ahora yo soy parte de ese sistema, otro albañil que construye tumbas disfrazadas de casas lujosas. Mañana empezamos un nuevo proyecto cerca de Rosarito, una casa de descanso para alguien que Montero describe como un socio importante del sur. La excavación del sótano es prioritaria, me han dicho. Necesitan terminarlo antes de que llegue el equipamiento especial de Guatemala. Sé lo que estoy construyendo. Sé que cada pared que levanto, cada piso que coloco, formará parte de lugares donde personas desaparecerán. Y lo peor no es el miedo constante, ni la separación de mi familia. Lo peor es que estoy haciéndolo bien. Mis acabados son impecables. Mi atención al detalle, ejemplar. Me estoy convirtiendo en un experto en construir infiernos disimulados como mansiones. Porque en el fondo, más allá del miedo, está el instinto de supervivencia que nos convierte a todos en cómplices cuando no tenemos alternativa. A veces, en mis pesadillas, no soy yo quien descubre aquella habitación, sino mi cuerpo, el que yace en la fosa bajo el concreto. Y me pregunto si no sería un destino más digno que el que ahora vivo. Albañil de la muerte, constructor de silencios, otro engranaje en la maquinaria que mantiene enterrados los horrores sobre los que se construye la historia de nuestro país. Cada ladrillo que coloco es otra palabra que nunca diré. Cada muro, otro secreto que guardaré hasta que eventualmente yo también me convierta en un secreto que alguien más deberá ocultar bajo capas de concreto, en algún sótano que otro albañil inocente descubrirá algún día, continuando este ciclo interminable de horror silencioso. «30 años en el oficio de la albañilería me habían endurecido las manos y el carácter. He levantado muros, techado casas y remodelado edificios desde Tijuana hasta Mérida, pero nunca experimenté algo comparable a lo que ocurrió durante aquellas 6 semanas en la obra del viejo Hospital Militar de San Jerónimo. Me llamo Ramiro Vega. Tenía 53 años cuando me contrataron para el proyecto. La constructora Edificaciones Modernas había ganado la licitación para convertir el abandonado hospital en un complejo de oficinas gubernamentales. El edificio, una mole de concreto y ladrillo de 5 pisos construida en los años 40, había cerrado sus puertas en 1987 tras los recortes presupuestarios que siguieron al terremoto. Yo necesitaba el trabajo. Mi esposa Teresa había sido diagnosticada con cáncer de mama y los tratamientos consumían cada peso que ganaba. Nuestros 2 hijos ya tenían sus propias familias, pero apenas podían mantenerse a sí mismos en esta economía inestable. Cuando el ingeniero Torres me ofreció el puesto de maestro mayor en la obra con un sueldo 30% superior al estándar, no lo dudé, aunque eso significara trasladarme temporalmente a otra ciudad. «Necesitamos experiencia, Ramiro», me dijo Torres durante la entrevista. «El edificio tiene características estructurales complicadas y tenemos un calendario muy ajustado. 6 meses para la entrega total». Lo que no mencionó fue por qué la compañía estaba dispuesta a pagar tanto. Lo descubrí el primer día, cuando llegué al sitio con mi cuadrilla de 15 hombres. El viejo hospital parecía observarnos con sus ventanas vacías y ennegrecidas. La mayoría de los trabajadores locales se persignaron antes de cruzar el portón oxidado. «Dicen que este lugar está maldito, maestro», me comentó Joaquín, un ayudante de apenas 19 años.
Mi tío estuvo internado aquí cuando era militar. Contaba que en el 5º piso tenían una sala especial donde hacían experimentos con los pacientes. Resoplé con desdén. Llevaba demasiados años en la construcción para creer en supersticiones. Los únicos fantasmas reales eran los contratistas que desaparecían sin pagar a sus trabajadores. Aquí lo único maldito es la calidad del concreto, respondí mientras golpeaba una columna descascarada. Prepárense que hoy empezamos con la demolición interior. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes notables. Retiramos tabla roca, piso cerámico y plafones falsos para dejar el edificio en obra negra antes de comenzar las adaptaciones. El trabajo era extenuante por el calor extremo que se acumulaba dentro de la estructura. El ingeniero Torres visitaba la obra solo 2 veces por semana, siempre apurado, siempre insistiendo en que debíamos avanzar más rápido. El primer incidente extraño ocurrió cuando comenzamos a demoler el ala este del 3er piso, donde según los planos habían estado los quirófanos. Sergio, uno de mis mejores trabajadores, estaba rompiendo una pared falsa con un roto martillo cuando de pronto el instrumento atravesó el material, cayendo en un espacio vacío detrás. «¡Maestro Ramiro! ¡Venga a ver esto!», gritó. Detrás de la pared de tabla roca encontramos una habitación que no aparecía en los planos. Era pequeña, apenas 3 por 4 metros, sin ventanas y con lo que parecía ser una mesa de operaciones en el centro, anclada al suelo. Las correas de cuero para sujetar a los pacientes seguían atadas a los costados, resecas por el tiempo, pero intactas. En las paredes, estantes metálicos oxidados contenían frascos de vidrio vacíos, algunos quebrados. En el suelo, marcas oscuras formaban patrones circulares alrededor de la mesa. «Esto no me gusta», murmuró Sergio, retrocediendo instintivamente. «Parece un cuarto de tortura». «Es solo un quirófano antiguo», respondí, aunque un escalofrío recorrió mi espalda. Probablemente lo sellaron durante alguna remodelación y se olvidaron de incluirlo en los planos actualizados. Fotografié la habitación y envié las imágenes al ingeniero Torres, quien respondió escuetamente: «Demuelan todo y sigan con el programa. No hay presupuesto para investigaciones arqueológicas». Esa noche, en la pequeña habitación de hotel que la constructora me había asignado, busqué información sobre el Hospital Militar de San Jerónimo. Encontré poco. Algunos artículos sobre su inauguración en 1942 como centro de atención para veteranos de guerra, menciones sobre ampliaciones en los 50 y 60. Un blog de historia local citaba rumores sobre investigaciones médicas no autorizadas durante los 70, pero sin fuentes verificables. Al día siguiente noté que Sergio no se había presentado a trabajar. Su teléfono sonaba sin respuesta. Cuando pregunté a sus compañeros, nadie sabía nada. Quizás se asustó por lo de ayer y renunció, sugirió alguien. No era inusual que los trabajadores abandonaran las obras sin aviso, pero Sergio llevaba 5 años conmigo y siempre había sido confiable. Continuamos con la demolición de la habitación oculta. Mientras supervisaba el trabajo, observé algo incrustado en la base de concreto donde había estado anclada la mesa de operaciones. Parecía una pequeña caja metálica. La extraje con cuidado. Era una especie de contenedor hermético de acero inoxidable. Dentro encontré un cuaderno de laboratorio con fechas de 1978 y 1979, escrito en una mezcla de jerga médica y anotaciones personales. Las primeras páginas describían experimentos con métodos avanzados de interrogación en sujetos no cooperativos. Más adelante, las anotaciones se volvían más perturbadoras, detallando procedimientos que claramente violaban cualquier código ético médico. El autor, que firmaba como Dr. M.V., hacía referencia a compuestos químicos experimentales administrados a pacientes para modificar patrones de resistencia psicológica. Debí informar del hallazgo inmediatamente, pero algo me detuvo.
Torres ya había dejado claro que quería avanzar sin complicaciones. Decidí guardar el cuaderno en mi mochila de herramientas para revisarlo con más detenimiento esa noche. Durante las siguientes jornadas, comenzamos a experimentar problemas inusuales. Las herramientas eléctricas fallaban constantemente. 3 trabajadores desarrollaron erupciones cutáneas inexplicables, y lo más inquietante, el olor. Un hedor penetrante a productos químicos y algo orgánico en descomposición que aparecía repentinamente en ciertas áreas y luego desaparecía. Es normal en hospitales viejos. Intenté explicar a la cuadrilla cada vez más nerviosa. Químicos derramados, tuberías rotas, materiales biológicos olvidados. Usen sus mascarillas y estará todo bien. Pero ni yo mismo creía completamente en mis palabras. Cada noche leía más del cuaderno del Dr. M. Vin, descubriendo horrores que me quitaban el sueño. Las últimas entradas mencionaban experimentos con una sustancia denominada compuesto 7, aparentemente un agente neurotóxico desarrollado para desestabilizar regiones cerebrales asociadas con la voluntad. Una semana después, cuando empezamos a trabajar en el 5º piso, encontramos más habitaciones ocultas. No 1 o 2, sino un complejo entero de salas interconectadas, todas ausentes en los planos oficiales. En una de ellas descubrimos archiveros metálicos llenos de expedientes médicos, muchos marcados simplemente con números en lugar de nombres. En otra, bandejas quirúrgicas con instrumentos oxidados de formas inquietantes que no pude identificar. Llamé al ingeniero Torres para informarle. Su respuesta fue inmediata. No toquen nada, voy para allá mañana. Esa noche, mientras revisaba los expedientes que había tomado discretamente de los archiveros, escuché un golpe en la puerta de mi habitación. Era Joaquín, el joven ayudante, pálido y tembloroso. «Maestro, Ernesto y Luis están enfermos», dijo con voz entrecortada. «Están vomitando sangre. Los llevaron al hospital hace 1 hora». Ernesto y Luis habían estado trabajando conmigo en las habitaciones ocultas esa tarde. Sentí un nudo en el estómago. ¿Dijeron qué podría ser? Los doctores no están seguros. Creen que podría ser algún tipo de envenenamiento químico. Al día siguiente, Torres llegó temprano, acompañado por 2 hombres de traje que no se identificaron. Recorrieron las habitaciones ocultas, hablando en voz baja y tomando notas. Después, el ingeniero me llevó aparte. «Ramiro, esto es un asunto de seguridad nacional», dijo con seriedad inusual. «Lo que han encontrado formaba parte de un programa de investigación clasificado. Necesitamos que tú y tus hombres firmen acuerdos de confidencialidad». «¿Qué hay de Ernesto y Luis?», pregunté. «Están hospitalizados». «Estamos gestionando su atención médica especializada», respondió evasivamente. «Ahora, quiero que sellen nuevamente estas habitaciones. Construyan muros de block frente a todas las entradas. Nadie debe saber que existen». Me negué. Era demasiado. Les dije que informaría a las autoridades sobre los documentos que había encontrado y sobre los trabajadores enfermos. Torres me miró con expresión impenetrable. «Piensa en tu familia, Ramiro. En Teresa. Su tratamiento es costoso, ¿verdad? Podríamos ayudar con eso». Era una amenaza apenas velada. Sentí como la sangre me hervía. No voy a participar en un encubrimiento. Esto ya no es sobre renovar un edificio. Aquí pasaron cosas terribles. «Como quieras», respondió Torres. «Recoge tus cosas. Estás despedido». Esa tarde, mientras empacaba mis herramientas, noté un sabor metálico en mi boca y un ligero temblor en mis manos que atribuí al estrés. Joaquín me acompañó hasta la salida. Le advertí que tuviera cuidado, que considerara renunciar. Me prometió mantenerse en contacto. Mi hotel estaba a solo 15 minutos caminando de la obra. A medio camino, el mareo comenzó. Para cuando llegué a mi habitación, apenas podía mantenerme en pie. Vómito, sudoración excesiva, visión borrosa,
Reconocí los síntomas descritos en los documentos del Dr. M.V. como efectos del compuesto 7. De alguna manera, me habían expuesto a la sustancia. Con manos temblorosas logré llamar a emergencias. Mientras esperaba, envié mensajes a mi esposa y a un periodista local cuya tarjeta había guardado de una obra anterior, adjuntando fotografías de las habitaciones ocultas y páginas del cuaderno. La ambulancia tardó 20 minutos. Para entonces, sangraba por la nariz y los oídos. En el hospital, perdí el conocimiento. Desperté 3 días después en una habitación privada. Un médico que nunca había visto me informó que había sufrido una reacción alérgica severa a alguna sustancia en la obra. Me aseguró que me recuperaría completamente. Era mentira. Lo supe cuando intenté moverme y descubrí que mi lado izquierdo no respondía. Un derrame cerebral, explicaron posteriormente, secuela de la alergia. Teresa vino a verme una semana después, acompañada por un abogado de la constructora con un acuerdo de indemnización y confidencialidad, 100,000 pesos mensuales de por vida, tratamiento médico completo para ambos, a cambio de mi silencio. Firma, Ramiro, suplicó Teresa con lágrimas en los ojos. No podemos luchar contra ellos, y necesitamos el dinero para vivir. ¿Qué podía hacer? Medio paralizado, con mi esposa enferma dependiendo de mí, firmé el documento. El periodista nunca publicó nada. Mis mensajes aparentemente nunca llegaron. Cuando pregunté por Ernesto y Luis, me informaron que habían sido trasladados a un centro especializado, sin más detalles. De Joaquín y el resto de mi cuadrilla, no supe más. 3 meses después, vi en las noticias la inauguración del nuevo complejo de oficinas gubernamentales. Torres sonreía junto a funcionarios de alto rango. El edificio lucía impecable, moderno, sin rastro de su oscuro pasado. Mencionaron que la renovación había sido completada en tiempo récord, 5 meses en lugar de los 6 programados. Han pasado 2 años. Vivo con Teresa en un pequeño departamento adaptado para mi discapacidad. El dinero llega puntualmente a nuestra cuenta. Cada mes, un hombre de traje nos visita para verificar que sigamos cumpliendo con el acuerdo de confidencialidad. No habla mucho, solo observa y toma notas. Los temblores nunca cesaron. Aparentemente, el compuesto 7 causa daño neurológico permanente. Tengo episodios de confusión, pérdida de memoria, y a veces despierto gritando, convencido de estar atado a aquella mesa de operaciones en la habitación oculta. El mes pasado, mientras navegaba en Internet, encontré un artículo sobre una extraña epidemia entre los trabajadores del nuevo complejo gubernamental, síntomas neurológicos sin causa aparente. Demasiadas coincidencias para ser casualidad. Lo que sea que estuviera almacenado en esas paredes, en el aire, en el polvo que respiramos durante la demolición, sigue activo. Y ahora cientos de funcionarios están expuestos diariamente. Intenté contactar anónimamente a las autoridades sanitarias. Al día siguiente, recibimos una visita extra del hombre de traje. No dijo nada específico, solo mencionó lo afortunados que éramos de tener asegurado el tratamiento médico de Teresa. Su cáncer había regresado, más agresivo esta vez. Ahora me limito a escribir esto, un testimonio que probablemente nadie leerá. Mi mano derecha, la única que aún puedo controlar completamente, tiembla cada vez más. Los médicos dicen que eventualmente perderé también esta movilidad. A veces me pregunto si el Dr. M.V. previó esto, si sus experimentos contemplaban efectos a largo plazo, transmisión ambiental, contaminación persistente. Me pregunto cuántos más como yo están silenciados por necesidad o miedo. Lo único que sé con certeza es que aquellas paredes guardaban secretos que debieron permanecer enterrados, y que el verdadero horror no está en lo que encontramos en el viejo hospital, sino en quienes decidieron que esos descubrimientos debían ocultarse nuevamente, sin importar el costo humano,
Si estás leyendo esto y trabajas en construcción, recuerda, no todos los peligros vienen de andamios inestables o materiales defectuosos. A veces, el verdadero peligro está en lo que no puedes ver ni oler, en lo que se oculta tras paredes que nunca debieron ser derribadas, y en los hombres dispuestos a sacrificarte para mantener esos secretos. Ayer, noté una mancha oscura en mi piel, justo donde mi brazo estuvo apoyado contra aquella pared del 5º piso. Se extiende lentamente como tinta en papel. Los médicos dicen que es solo un hematoma debido a mi medicación anticoagulante. No les creo. He visto esta misma mancha en las fotografías de los sujetos experimentales del Dr. MFI, y lo peor es que sé que nadie me ayudará, porque oficialmente aquellas habitaciones nunca existieron. Aquellos experimentos nunca ocurrieron, y yo, como tantos otros antes que yo, simplemente dejaré de existir cuando ya no sea útil mantenerme con vida. El hombre de traje viene mañana. Creo que será nuestra última visita. Mi nombre es Joaquín Reyes y llevo 28 años trabajando en la construcción. Comencé como ayudante a los 16, aprendiendo el oficio de mi padre, y con el tiempo me convertí en encargado de obras. Nunca pensé que este trabajo, que me había dado de comer toda la vida, terminaría destruyéndome de una forma que ninguna caída de andamio o derrumbe podría igualar. Todo comenzó hace 6 meses, cuando nuestra empresa ganó la licitación para remodelar el antiguo Hospital Psiquiátrico Municipal de San Cristóbal, un edificio de los años 40 abandonado desde hacía 2 décadas. El gobierno estatal había decidido rehabilitarlo como centro cultural, manteniendo su fachada Art Deco pero renovando completamente el interior. Un proyecto de 10 millones de pesos que representaba la oportunidad más importante de nuestra pequeña constructora. El primer día que entré al edificio con mi equipo de 15 hombres, noté inmediatamente algo extraño en el ambiente. No era solo el olor a humedad y abandono típico de lugares cerrados durante años. Había algo más, un olor metálico, casi cobrizo, que me recordaba vagamente a los mataderos donde mi tío trabajaba cuando yo era niño. Lo atribuí a las tuberías oxidadas y las filtraciones que habían manchado las paredes de tonos verdosos y marrones. «No se separen», les dije a mis hombres mientras recorríamos con linternas los largos pasillos del primer piso. Este lugar es un laberinto y hay zonas con peligro de derrumbe. El hospital había sido construido como una serie de pabellones conectados por corredores, con un edificio principal de 3 pisos. Los planos que nos habían proporcionado mostraban áreas marcadas como tratamiento especial, aislamiento y terapia, eufemismos de una época donde los tratamientos psiquiátricos eran primitivos y a menudo brutales. Durante las primeras 2 semanas, el trabajo avanzó normalmente. Limpiamos escombros, evaluamos daños estructurales y comenzamos a derribar los tabiques no originales que habían compartimentado el espacio en décadas posteriores. El equipo estaba animado, pagaban bien y puntualmente, algo no siempre común en proyectos gubernamentales. El primer incidente ocurrió cuando Ernesto, uno de mis mejores trabajadores, estaba demoliendo una pared en lo que había sido la sala de terapia electroconvulsiva. El tabique cedió inesperadamente, revelando un espacio oculto de aproximadamente 2 metros cuadrados. Dentro encontramos varias cajas metálicas oxidadas. «Jefe, venga a ver esto», gritó Ernesto, emocionado ante el hallazgo. Las cajas contenían instrumentos médicos antiguos, electrodos, pinzas, objetos punzantes cuyo propósito prefería no imaginar. Pero lo más perturbador era una serie de cuadernos manuscritos, con fechas que iban desde 1953 hasta 1967, llenos de anotaciones sobre pacientes y procedimientos experimentales. Algunas páginas tenían manchas marrones que, con el tiempo, comprendí que eran sangre seca. Reportamos el hallazgo al arquitecto encargado,
quien simplemente ordenó que dejáramos todo en una oficina hasta que representantes del archivo histórico vinieran a recogerlo. Nadie pareció darle mayor importancia. Pero esa misma noche, Ernesto me llamó a las 3 de la madrugada. «Jefe, no puedo dormir». Su voz sonaba temblorosa. «Desde que encontramos esas cosas, siento que alguien me observa. Y tengo estas pesadillas donde me amarran a una camilla y me ponen esos electrodos en la cabeza». Intenté tranquilizarlo, atribuyéndolo a la sugestión por lo que habíamos encontrado. «Tómate mañana libre, Ernesto. Descansa y verás que solo es el cansancio». Ernesto no vino al día siguiente, ni al otro. Cuando fuimos a su casa al tercer día, su esposa nos dijo que había salido en la madrugada y no había regresado. Denunciamos su desaparición, pero la policía no mostró mucho interés. Un trabajador de la construcción que desaparece no es prioridad para nadie. El trabajo continuó. Teníamos plazos que cumplir. Para reemplazar a Ernesto contraté a Felipe, un joven de 22 años, sin experiencia pero con mucha voluntad. Le asigné tareas sencillas mientras aprendía. La segunda semana después de la desaparición de Ernesto, comenzamos las excavaciones para reforzar los cimientos de la sección norte del edificio. Allí encontramos lo que parecían ser fosas comunes poco profundas. Docenas de restos humanos, enterrados sin ataúdes ni identificación, simplemente amontonados bajo 30 centímetros de tierra. Esta vez, las autoridades no pudieron ignorarnos. La obra se detuvo durante una semana mientras forenses y antropólogos examinaban los restos. La explicación oficial fue que se trataba de pacientes sin familia que habían fallecido durante una epidemia de tuberculosis en los años 50, enterrados apresuradamente para evitar contagios. Pero los rumores entre los trabajadores hablaban de experimentos fallidos y pacientes problemáticos que simplemente desaparecían. Cuando reiniciamos labores, noté un cambio en el ambiente. Los hombres hablaban menos, trabajaban más rápido, como queriendo terminar lo antes posible. Nadie quería quedarse después del atardecer, y algunos se persignaban al entrar cada mañana. Una tarde, mientras supervisaba el refuerzo de una viga en el segundo piso, escuché claramente un grito proveniente del tercer piso, que aún no habíamos comenzado a renovar. Era una mezcla entre dolor y rabia, un sonido que me erizó la piel. «¿Quién anda arriba?», pregunté a Miguel, mi segundo al mando. «Nadie, Joaquín. Ese piso está clausurado hasta que reforcemos la escalera principal». Subí solo, convencido de que algún indigente habría encontrado forma de entrar. La escalera de servicio, aunque precaria, era utilizable si se tenía cuidado. Al llegar al tercer piso, el aire era notablemente más frío que en el resto del edificio, a pesar de estar en pleno julio con casi 30 grados afuera. «¿Hay alguien aquí? No voy a llamar a la policía, solo quiero asegurarme que no haya peligro», grité mientras alumbraba con mi linterna los oscuros pasillos. No recibí respuesta, pero escuché claramente pasos alejándose por el corredor principal hacia lo que en los planos figuraba como tratamientos especiales. Seguí el sonido, cada vez más consciente de que las pisadas no sonaban como botas de trabajo o zapatos normales. Eran pies descalzos sobre el suelo de mosaico roto, un sonido húmedo y arrastrado. La puerta al final del pasillo estaba cerrada con tablas cruzadas y marcada con una X roja, indicando peligro estructural. Pero las tablas habían sido parcialmente arrancadas, dejando un espacio suficiente para que alguien delgado pasara, dudé. Mi instinto me gritaba que diera media vuelta, pero era el encargado. La seguridad era mi responsabilidad. Al entrar, mi linterna reveló una sala circular con ganchos metálicos oxidados en las paredes y lo que parecía ser un desagüe central. El olor metálico que había notado el primer día era abrumador aquí. En las paredes, manchas oscuras formaban patrones similares a salpicaduras. «¿Quién está aquí?», pregunté una última vez, mi voz quebrándose ligeramente.
Un sonido detrás de mí me hizo girar bruscamente. La puerta se había cerrado. Intenté abrirla, pero algo la bloqueaba desde afuera. Comencé a golpearla, gritando por ayuda. Fue entonces cuando las luces se encendieron. No las lámparas modernas que habíamos instalado temporalmente en los pisos inferiores, sino antiguos fluorescentes que parpadeaban con un zumbido enfermizo. Imposible, considerando que el cableado original había sido desconectado años atrás. En el centro de la sala, donde antes solo había visto el desagüe, ahora había una camilla metálica oxidada con correas de cuero. Y sentado en ella, mirándome con ojos vacíos, estaba Ernesto. «Te estábamos esperando, jefe», dijo con una voz que no era la suya, más grave, más antigua. «Llevamos mucho tiempo esperando a alguien que pueda entender nuestro trabajo». Retrocedí hasta chocar con la pared mientras Ernesto se levantaba. Su cuerpo se movía de manera antinatural, como si alguien inexperto lo estuviera controlando. Detrás de él, figuras comenzaron a materializarse, hombres con batas blancas manchadas de sustancias oscuras, algunos con máscaras quirúrgicas antiguas, todos con la misma mirada vacía. Nuestros experimentos fueron interrumpidos. Continuó Ernesto, o lo que fuera que hablaba a través de él. Pero ahora tenemos nuevos sujetos, tu equipo, y tú serás nuestro asistente principal. Desesperado, busqué cualquier vía de escape. Las ventanas estaban tapiadas con metal. La puerta seguía bloqueada. Mi radio no funcionaba, solo emitía estática y ocasionalmente lo que sonaban como gritos distantes. «No entiendes, Joaquín», dijo la cosa en el cuerpo de Ernesto, ahora a escasos metros de mí. Este lugar nunca fue realmente un hospital. Era un laboratorio. Estudiábamos los límites del dolor humano, la resistencia de la mente ante el trauma extremo, y descubrimos algo notable. El sufrimiento suficiente puede abrir puertas a otros lugares, a otros estados de ser. Las figuras con batas se acercaban lentamente. Noté que sus pies no tocaban completamente el suelo, como si flotaran a centímetros del piso. Todos los que trabajaron aquí eventualmente se unieron a nuestro experimento. Continuó, voluntariamente o no. Y ahora, décadas después, finalmente tenemos nuevos sujetos gracias a ti. Mi linterna parpadeó y se apagó. En la luz verdosa y pulsante de los fluorescentes, vi que las manchas en las paredes comenzaban a moverse, formando patrones que dolían a la vista, símbolos que parecían cambiar la geometría misma de la habitación. Lo último que recuerdo con claridad es el sonido de la camilla metálica siendo arrastrada hacia mí y muchas manos frías sujetándome. Desperté 3 días después en un hospital normal, con múltiples fracturas y una conmoción cerebral severa. La versión oficial es que caí por un pozo del ascensor que no estaba adecuadamente señalizado. Mi equipo me encontró al día siguiente, inconsciente pero vivo. Afortunadamente, nadie menciona cómo llegué hasta allí, considerando que ese sector estaba clausurado. Nadie explica por qué tengo marcas de electrodos en las sienes o pequeñas incisiones quirúrgicas en el abdomen que ningún médico parece notar. Y definitivamente, nadie habla sobre los otros 5 trabajadores que desaparecieron esa misma noche y nunca fueron encontrados. La obra se clausuró permanentemente tras un lamentable accidente estructural que derrumbó parte del tercer piso. El gobierno decidió demoler completamente el edificio en lugar de restaurarlo. He intentado contar la verdad, a la policía, a los periódicos, incluso a un sacerdote. Nadie me cree. Atribuyen mi historia a la conmoción cerebral, al estrés postraumático o simplemente a la locura. Mi esposa me dejó, llevándose a nuestros hijos. Dice que me he convertido en un extraño, que hablo dormido en una lengua que no reconoce, que a veces me quedo mirando fijamente la pared durante horas. Los médicos dicen que mejoraré con tiempo y terapia, pero yo sé la verdad. Cada noche sueño con esa sala circular. Cada noche regreso a ese lugar donde el tiempo funciona diferente
donde el dolor se convierte en algo vivo, con conciencia propia, y cada mañana, al despertarme, descubro nuevas marcas en mi cuerpo, pequeños cortes quirúrgicos perfectamente alineados que forman patrones que casi puedo entender. Están escribiendo algo en mí, mensaje a mensaje, noche tras noche. A veces, cuando estoy solo, puedo escuchar voces susurrando desde dentro de las heridas. Lo peor no es el dolor, ni las pesadillas, ni siquiera la certeza de estar perdiendo la cordura. Lo peor es que estoy empezando a comprender, estoy comenzando a ver el propósito detrás de esos experimentos inhumanos. La barrera entre el dolor y la trascendencia, entre la locura y la revelación, es más delgada de lo que jamás imaginamos. Hace una semana, recibí una llamada telefónica a las 3 de la madrugada. Era la voz de Ernesto, pero también otras voces mezcladas con la suya. Pronto estarás listo para la siguiente fase, Joaquín. Estamos muy satisfechos con tu progreso. He cambiado de número 3 veces. Las llamadas siguen llegando. Anteayer, encontré una tarjeta en mi buzón. Una oferta de trabajo. Una nueva obra de restauración, esta vez en un antiguo orfanato católico con una historia igualmente oscura. Mi nombre ya figuraba como encargado principal, aunque yo jamás había solicitado el puesto. Sé que debería huir, desaparecer, quizás quitarme la vida antes de convertirme completamente en lo que ellos quieren que sea. Pero algo dentro de mí, algo que no reconozco como propio, anhela aceptar ese trabajo. Siento una curiosidad enfermiza por ver qué encontraremos bajo los cimientos de ese orfanato, qué nuevos sujetos podré llevar al tratamiento especial. Y lo más aterrador es que cada día, esa voz ajena dentro de mí se vuelve más fuerte, más convincente, más mía. Escribo esto como una advertencia, aunque sé que probablemente nadie la tomará en serio. Si algún día les ofrecen un trabajo de construcción en edificios con historias oscuras, especialmente aquellos que albergaron instituciones donde el sufrimiento humano era rutina, rechácenlo. No importa cuán buena sea la paga, porque hay lugares que nunca fueron construidos solo con cemento y acero. Lugares edificados sobre dolor sistemático y deliberado. Y en esos sitios, las paredes no solo guardan recuerdos, guardan intenciones. Mañana empiezo en el orfanato. No he solicitado el trabajo, pero encontré mis herramientas ya empacadas en el maletero del coche. Mis manos las colocaron ahí anoche, mientras yo dormía. Ya no estoy seguro de quién está escribiendo estas palabras. Mi nombre es Javier Reyes, tengo 46 años y he sido albañil desde que tenía 14. Aprendí el oficio de mi padre, quien lo aprendió de su padre. En más de 3 décadas colocando ladrillos y mezclando cemento, he visto de todo. Accidentes graves, materiales defectuosos, patrones abusivos. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que encontramos durante la remodelación de la antigua fábrica textil La Constancia, en las afueras de Puebla. Todo comenzó en marzo, cuando el ingeniero Salazar me contactó para un trabajo de restauración. La vieja fábrica, abandonada desde finales de los años 80, había sido comprada por un grupo de inversionistas extranjeros que planeaban convertirla en un centro comercial de lujo. Necesitaban un maestro de obra experimentado que conociera técnicas tradicionales para preservar la fachada histórica mientras modernizaban el interior. El sueldo era extraordinario, casi el doble de lo que normalmente cobraba, suficiente para finalmente terminar de pagar la universidad de mi hija menor. Lucía, acepté sin pensarlo 2 veces. La fábrica era una construcción imponente de 3 plantas, con muros de piedra de casi 1 metro de grosor y ventanales arqueados que alguna vez albergaron cristales emplomados. Cuando llegué por primera vez con mi equipo, 6 oficiales de albañilería y 10 ayudantes, el ingeniero Salazar nos dio un recorrido por la estructura vacía, explicando meticulosamente qué áreas debíamos preservar y cuáles demoler completamente. Tengan especial cuidado con el sótano, dijo mientras consultaba los planos amarillentos. Los cimientos son más antiguos que el resto del edificio.
Según los registros, antes de ser fábrica textil, este lugar fue un convento franciscano en la época colonial. Y antes de eso, hizo una pausa, como dudando si continuar. Bueno, no importa. Solo asegúrense de reforzar adecuadamente antes de cualquier modificación estructural. Comenzamos el trabajo al día siguiente. Los primeros 2 meses transcurrieron sin incidentes notables, más allá de los típicos retrasos con los materiales y pequeñas discrepancias entre los planos y la estructura real. La rutina era siempre la misma. Llegábamos a las 7, formábamos en brigadas y trabajábamos hasta las 5, con 1 hora para comer. El ingeniero Salazar aparecía 2 veces por semana para supervisar el avance. El primer suceso extraño ocurrió cuando iniciamos las excavaciones en lo que había sido el área de almacenamiento de la fábrica, donde se instalaría el nuevo sistema de drenaje. Toño, uno de los ayudantes más jóvenes, desenterró lo que parecía ser una pequeña estatuilla de barro. Tenía unos 20 centímetros de altura y representaba una figura humanoide con rasgos distorsionados, ojos demasiado grandes, una sonrisa antinatural que abarcaba todo el rostro y lo que parecían ser garras en lugar de manos. «Mire, maestro Javier», dijo Toño, sosteniendo el hallazgo con orgullo. «¿Será de valor?». Tomé la figura para examinarla. Tenía algo inquietante en su diseño, como si el artista hubiera intentado capturar una expresión de dolor extremo y la hubiera convertido en una sonrisa grotesca. Los ojos parecían seguirme mientras giraba la pieza. «Probablemente sea alguna artesanía antigua», respondí, intentando sonar indiferente, aunque la figurilla me provocaba una inexplicable incomodidad. «Déjala en mi oficina. Se la enseñaremos al ingeniero cuando venga». Pero el ingeniero Salazar nunca vio la estatuilla. Esa misma tarde, después de que todos se habían marchado, la coloqué sobre mi escritorio improvisado en la oficina temporal que habíamos instalado. Al regresar a la mañana siguiente, había desaparecido. Asumí que alguno de los trabajadores la había tomado, quizás pensando en venderla. No le di mayor importancia. Una semana después, iniciamos las excavaciones para el sótano adicional que albergaría el estacionamiento subterráneo. Fue entonces cuando los problemas verdaderos comenzaron. Primero fueron las máquinas. La retroexcavadora se averiaba constantemente, a pesar de ser casi nueva. El motor se sobrecalentaba sin razón aparente, o se apagaba súbitamente en medio de operaciones sencillas. Los taladros industriales para perforar la roca bajo los cimientos perdían filo, después de apenas unos minutos de uso, forzándonos a reemplazar las brocas con una frecuencia inusual y costosa. Luego, los accidentes. Ramírez, uno de mis oficiales más experimentados, sufrió una caída inexplicable desde un andamio perfectamente asegurado. Juró que algo lo había empujado, aunque no había nadie cerca de él en el momento del accidente. Se fracturó el brazo en 3 partes. Días después, 2 ayudantes resultaron heridos cuando una sección de muro que debería haber sido estructuralmente sólida según los planos, colapsó sin advertencia durante una simple perforación. El ingeniero Salazar comenzó a mostrar preocupación por los retrasos y accidentes, pero insistía en mantener el calendario original. «Los inversionistas tienen fechas comprometidas», explicó tensamente. «Contrataré más personal si es necesario, pero debemos continuar». La situación se intensificó cuando alcanzamos los 3 metros de profundidad en la excavación del estacionamiento. Lo que había parecido ser roca natural bajo los cimientos del antiguo convento resultó ser una estructura mucho más antigua, un muro circular de piedra labrada que no aparecía en ninguno de los planos o registros históricos. «Parece prehispánico», comentó el arqueólogo que el ingeniero contrató apresuradamente cuando informamos del hallazgo. «Estos símbolos tallados», señaló unas inscripciones en la cara exterior del muro, «no corresponden a la iconografía típica de esta región. Necesitaré tiempo para estudiarlo adecuadamente». Pero tiempo era precisamente lo que no teníamos.
Después de apenas 2 días de estudio superficial y documentación fotográfica, el ingeniero Salazar recibió autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia para continuar, con la condición de preservar todos los artefactos que pudiéramos encontrar. El muro no tiene valor estructural para la construcción original, explicó el ingeniero. Pueden proceder con la demolición. El día que iniciamos la perforación del muro circular fue cuando todo cambió irremediablemente. Eran aproximadamente las 11 de la mañana. Supervisaba personalmente el trabajo, dado que varios de mis oficiales se habían reportado enfermos esa semana, aquejados de fiebres inexplicables y pesadillas intensas que les impedían descansar adecuadamente. El martillo hidráulico perforaba la superficie antigua, levantando nubes de polvo ocre que nos obligaba a usar máscaras protectoras. El primer bloque se dio con un sonido similar a un suspiro humano. Al principio pensé que era solo el aire comprimido escapando de alguna cámara sellada. Pero cuando el segundo bloque cayó, todos lo escuchamos. Un lamento bajo y prolongado, como un gemido de dolor que parecía provenir del interior de la estructura. ¿Qué chingados fue eso?, preguntó uno de los ayudantes, retrocediendo instintivamente. El sonido del aire al pasar por espacios estrechos. Respondí con más seguridad de la que sentía. Continúen. A medida que la abertura en el muro se agrandaba, el olor nos golpeó. Una pestilencia antigua, no como de putrefacción reciente, sino como algo que hubiera estado pudriéndose durante siglos y de algún modo siguiera descomponiéndose. Era un hedor que se adhería a la ropa, al cabello, que podía sentir depositándose como una película grasienta sobre la piel expuesta. Cuando finalmente logramos crear una abertura suficientemente grande para pasar, debimos decidir si aventurarnos dentro o esperar instrucciones del ingeniero, quien no visitaría la obra hasta el día siguiente. Deberíamos echar un vistazo, propuse, más por curiosidad profesional que por sensatez, solo para evaluar qué estamos enfrentando. 3 de nosotros entramos. Yo, Eduardo, mi oficial más confiable, y Felipe, un ayudante joven pero especialmente hábil con la topografía. Equipados con linternas potentes y máscaras con filtros para polvo, avanzamos por lo que parecía ser un corredor estrecho que descendía en espiral. Las paredes estaban cubiertas con los mismos símbolos que habíamos visto en el exterior, pero aquí parecían contar una historia secuencial. Sin ser experto, reconocí representaciones de figuras humanas en posturas de adoración alrededor de una entidad más grande, cuyo rostro coincidía inquietantemente con la estatuilla que Toño había encontrado semanas atrás. «Esto debe tener miles de años», murmuró Eduardo, su voz amortiguada por la máscara. «¿Crees que sea un templo?» «O una tumba», respondió Felipe, apuntando su linterna hacia el suelo, donde el polvo milenario mostraba marcas recientes. «Y parece que no somos los primeros en visitarla recientemente». Efectivamente, había huellas de pisadas que no correspondían a botas de trabajo como las nuestras. Eran marcas de pies descalzos, algunas tan pequeñas que parecían de niños. Seguimos descendiendo por la espiral durante lo que pareció una eternidad, aunque mi reloj indicaba que apenas habían pasado 15 minutos. El aire se volvía más denso y cálido, hasta el punto en que nuestras linternas apenas penetraban la bruma que nos rodeaba. Entonces llegamos a una cámara circular. Era enorme, mucho más grande de lo que debería ser posible, considerando la ubicación de la fábrica y las construcciones circundantes. Como si de algún modo este espacio existiera parcialmente fuera de las dimensiones normales. En el centro de la cámara había un pozo circular. No parecía tener propósito práctico como almacenamiento de agua. Su borde estaba labrado con los mismos símbolos inquietantes, y alrededor del pozo, dispuestas en un patrón preciso, había docenas de estatuillas idénticas a la que había encontrado Toño. «Deberíamos regresar», dijo Eduardo, y noté que su voz temblaba ligeramente. «Esto no se siente bien».
Felipe ya se había acercado al pozo, mirando hacia su interior. «No puedo ver el fondo», comentó, inclinándose peligrosamente. «Pero hay algo ahí abajo, algo que se mueve». Me aproximé cautelosamente. El pozo parecía descender indefinidamente, un túnel perfectamente vertical que perforaba la tierra hacia abismos imposibles. Y Eduardo tenía razón. Algo se movía en la oscuridad, algo que ascendía lentamente. «Vámonos ya», insistió Eduardo, tirando de mi brazo con fuerza inusual. Pero antes de que pudiéramos movernos, la bruma a nuestro alrededor pareció condensarse, formando figuras vagas que gradualmente adoptaron formas más definidas. Eran personas, o al menos lo habían sido, hombres, mujeres y niños con ropas de distintas épocas, desde vestimentas que parecían prehispánicas hasta overoles modernos de trabajo. Sus rostros, sin embargo, estaban distorsionados, las bocas demasiado amplias, los ojos hundidos pero brillantes, las extremidades ligeramente más largas de lo natural. Sus expresiones mezclaban agonía y éxtasis de una manera que desafiaba la comprensión humana. Felipe fue el primero en gritar. Una de las figuras, lo que parecía ser un niño pequeño con la mitad del rostro hundido como cera derretida, había sujetado su tobillo. Intentó patear para liberarse, pero sus movimientos parecían ocurrir en cámara lenta, como si el aire se hubiera vuelto espeso como miel. Lo que sucedió después ocurrió con una velocidad aterradora. Las figuras se abalanzaron sobre Felipe, docenas de manos sujetándolo, inmovilizándolo. Gritó una última vez antes de que lo arrastraran hacia el pozo y lo arrojaran dentro. No escuchamos que tocara fondo. Eduardo y yo corrimos hacia la salida, pero la espiral que habíamos descendido parecía haberse reorganizado. El pasaje ahora serpenteaba en direcciones imposibles, bifurcándose cuando estaba seguro que antes había sido un único camino. «¡Por aquí!», gritó Eduardo, tomando un desvío que parecía ascender. Lo seguí sin cuestionar, desesperado por escapar de las figuras que ahora nos perseguían, susurrando nuestros nombres con voces que sonaban como piedras frotándose. Después de varios minutos de carrera frenética, el pasaje desembocó abruptamente en otra cámara, esta más pequeña que la anterior. En el centro no había un pozo, sino un altar de piedra. Y sobre él, el cuerpo de Toño. Estaba vivo, pero apenas. Su piel había adquirido un tono grisáceo, y sus ojos, abiertos pero inexpresivos, miraban fijamente al techo. En su pecho desnudo, alguien había tallado los mismos símbolos que decoraban las paredes de este lugar maldito. «Lleva aquí desde que desapareció hace 3 días», murmuré, recordando que habíamos asumido que Toño simplemente había abandonado el trabajo sin avisar, algo común entre los ayudantes temporales. «No podemos ayudarlo», respondió Eduardo con voz quebrada. «Tenemos que salir de aquí ahora». Pero era demasiado tarde. Las figuras nos habían alcanzado, rodeándonos por completo. Entre ellas reconocí rostros: Ramírez, los 2 ayudantes heridos en el derrumbe, incluso trabajadores que supuestamente habían renunciado semanas atrás. Y entonces, emergiendo de sus filas, apareció el ingeniero Salazar. Su rostro estaba sereno, normal, sin la distorsión que afectaba a los demás. «¿Por qué creen que el proyecto era tan urgente?», preguntó con la misma voz profesional que usaba en nuestras reuniones. «Hay ciclos que debemos respetar, ventanas de tiempo que solo se abren cada 52 años». «¿De qué está hablando?», exigí, aunque parte de mí ya comprendía la horrible verdad. Este lugar ha sido un sitio de sacrificio desde antes que los españoles llegaran, desde antes que los aztecas dominaran, explicó con la calma de quien recita hechos cotidianos. Algunos de nosotros hemos mantenido las tradiciones, asegurándonos que se pagara el tributo necesario. Mi abuelo supervisó la renovación de 1967, mi bisabuelo la de 1915. Ahora me toca a mí. Las figuras se acercaban cada vez más.
sus extremidades alargadas moviéndose con una fluidez antinatural. ¿Por qué nosotros?, preguntó Eduardo, su voz apenas audible. Tú fuiste seleccionado desde el principio, respondió Salazar, señalándome. Un maestro de obra experimentado, un hombre que conoce los secretos de la construcción, los rituales de colocación de la primera piedra, las ofrendas que tradicionalmente se entierran en los cimientos. Nuestro Señor aprecia ese conocimiento. Miré hacia el altar donde Toño yacía inmóvil. Ahora podía ver que los símbolos en su pecho estaban tallados con herramientas modernas, probablemente equipo de construcción. La precisión era espeluznante. ¿Y quién es? ¿Su señor?, pregunté, ganando tiempo mientras desesperadamente buscaba una vía de escape. La sonrisa de Salazar se ensanchó ligeramente. Él tiene muchos nombres. Los franciscanos intentaron enterrarlo bajo su convento, pensando que la tierra consagrada lo contendría. La fábrica trató de ahogarlo con ruido y actividad constante, pero siempre ha estado aquí, más antiguo que la ciudad, más antiguo que la civilización misma. Un temblor sacudió la cámara, provocando que pequeños fragmentos de piedra cayeran del techo. Las figuras distorsionadas retrocedieron con lo que parecía ser reverencia. «Está subiendo», dijo Salazar con tono de asombro. «El tributo de 52 trabajadores ha sido casi completado. Solo faltan ustedes dos». Fue entonces cuando Eduardo hizo lo impensable. Sacó una pequeña pistola que no sabía que portaba y disparó directamente a Salazar. El impacto lo hizo tambalear, pero no cayó. La herida en su pecho no sangraba. En su lugar, una sustancia negra y viscosa comenzó a brotar lentamente. «¡Corre!», gritó Eduardo, disparando ahora hacia las figuras que se abalanzaban sobre nosotros. Aunque las balas les atravesaban sin aparente efecto, el caos momentáneo nos dio la oportunidad que necesitábamos. Corrimos sin dirección, simplemente alejándonos del altar y de Salazar. El pasadizo que tomamos ascendía abruptamente, y durante un glorioso momento creí que habíamos encontrado la salida. Pero desembocaba en una tercera cámara, esta completamente vacía, excepto por una estatua colosal de la misma entidad representada en las pequeñas figurillas. Y entonces lo vi. En la base de la estatua había una pequeña abertura, apenas visible, por donde entraba luz natural. Un conducto de ventilación, quizás, o algún pasaje olvidado durante siglos de construcción y reconstrucción. «Por aquí», indiqué a Eduardo, quien disparaba sus últimas balas hacia la entrada por donde llegamos. Las figuras avanzaban imparables, y entre ellas distinguí a Felipe, su rostro ya comenzando a mostrar las mismas distorsiones inhumanas. La abertura era estrecha, apenas lo suficiente para que un hombre adulto se arrastrara con dificultad. Eduardo insistió en que yo fuera primero. Mientras me introducía en el angosto túnel, escuché su último grito. No miré atrás. No podía hacerlo sin quedar atrapado en el pasaje. Me arrastré en la oscuridad durante lo que parecieron horas, rasguñándome con piedras afiladas, respirando polvo y el persistente hedor que ahora parecía haber impregnado mi propia piel. El túnel ascendía gradualmente hasta que, finalmente, emergí en un sótano que reconocí. Era parte de la antigua fábrica, un área que aún no habíamos comenzado a renovar. Corrí hacia la salida, ignorando el dolor de mis múltiples heridas, impulsado únicamente por el terror primitivo de ser perseguido por algo inhumano. Afuera, el sol brillaba con normalidad. Era mediodía, lo que significaba que solo habían pasado aproximadamente 2 horas desde que entramos al muro circular. Nunca regresé a la obra. Llamé a la policía desde una gasolinera cercana, reportando el accidente, explicando que varios trabajadores habían quedado atrapados en un derrumbe imprevisto. Cuando las autoridades llegaron y excavaron, solo encontraron escombros. Ningún pasadizo, ninguna cámara ritual, ningún pozo.
como si la Tierra hubiera cerrado sus secretos nuevamente. La investigación oficial concluyó que sufrí alucinaciones provocadas por gases tóxicos liberados durante la excavación. Los registros de personal no mostraban a ningún ingeniero Salazar contratado oficialmente para el proyecto. Mi contacto directo siempre había sido con la empresa constructora. Los trabajadores desaparecidos fueron considerados como abandonos laborales no documentados, comunes en proyectos de construcción temporal. El proyecto de renovación se canceló debido a dificultades estructurales imprevistas. El terreno fue nuevamente cercado y abandonado. Han pasado 7 meses. No he vuelto a trabajar como albañil. No puedo soportar el olor del cemento fresco o el sonido de herramientas contra la piedra vivo, con mi hija y su familia en otro estado, fingiendo que estoy recuperándome de un accidente laboral convencional. Pero sé que no ha terminado. Hace una semana, recibí una carta sin remitente. Dentro había una tarjeta de presentación con el nombre Ingeniero N. Salazar y una fecha, 2071. Y bajo la fecha, una línea escrita a mano. El ciclo continúa. Tú entiendes ahora los secretos de la construcción verdadera. Cada noche sueño con el pozo, con lo que ascendía desde sus profundidades. Cada mañana despierto con el sabor de tierra antigua en mi boca. Y a veces, cuando me miro al espejo, noto que mi sonrisa parece ligeramente más ancha de lo que solía ser. Mis dedos, un poco más largos. Mi reflejo, observándome con una paciencia que no es completamente humana. Sé que vendrán por mí eventualmente, que soy parte de algo que no puedo comprender completamente, que la construcción más antigua de todas continúa, utilizando albañiles como yo, como mi padre, como su padre antes que él, construyendo no con ladrillos y cemento, sino con carne y hueso y miedo. Y lo peor es que, de alguna manera retorcida, ahora entiendo por qué. Llevo 20 años en el oficio de la albañilería. Comencé como chalán a los 15, cargando bultos de cemento y aprendiendo a preparar mezcla bajo la mirada estricta de mi tío Fermín. Con el tiempo, me convertí en oficial y luego en maestro de obra. Mis manos callosas y la piel curtida por el sol son testimonio de una vida dedicada a levantar paredes, fundir techos y transformar espacios. En este trabajo he visto de todo: accidentes graves, pleitos entre compañeros y condiciones laborales que harían temblar a los inspectores si alguna vez se dignaran a visitar nuestras obras. Pero nada me preparó para lo que encontraríamos en aquel sitio en las afueras de Puebla. Todo comenzó cuando Rogelio, un contratista con quien había trabajado anteriormente, me contactó para un proyecto de restauración. Es una mansión antigua, Ramiro, de la época del Porfiriato. Los nuevos dueños quieren conservar la fachada original, pero modernizar completamente el interior pagan bien, y necesito a alguien de confianza como capataz. El dinero era significativamente mejor que mis trabajos habituales, así que acepté sin pensarlo demasiado. Contratamos a 12 hombres, 6 albañiles experimentados, 4 ayudantes y 2 electricistas. La mayoría eran conocidos, excepto por Joaquín y Eduardo, 2 jóvenes recomendados por uno de los albañiles. La propiedad estaba ubicada en un terreno amplio, rodeado de árboles centenarios. La mansión, con sus 3 plantas y fachada de cantera labrada, debió haber sido impresionante en su época, pero décadas de abandono la habían reducido a una ruina majestuosa, ventanas rotas, molduras desmoronándose, y una evidente invasión de raíces y fauna local en ciertas áreas. El primer día fue rutinario: evaluación estructural, inventario de materiales necesarios y limpieza general del terreno. Por recomendación de los arquitectos, comenzaríamos con el sótano,
reforzando cimientos antes de proceder hacia arriba. Al segundo día, cuando empezamos a retirar escombros del sótano, noté algo extraño. El polvo ahí abajo tenía un olor peculiar, dulzón y metálico, como cobre oxidado mezclado con algo orgánico. Probablemente son ratas muertas, comentó Martín, uno de los albañiles más experimentados. Esta casa ha estado vacía mucho tiempo. El acceso al sótano era a través de una escalera estrecha de piedra. La luz natural apenas penetraba por unos tragaluces cubiertos de suciedad, así que instalamos lámparas temporales. La humedad era abrumadora. Las paredes exudaban agua en algunos puntos, formando charcos en el suelo de tierra apisonada. Al tercer día, mientras explorábamos un área particularmente deteriorada del sótano, Miguel, uno de los ayudantes, golpeó accidentalmente un segmento de pared con su pico. El muro cedió con sorprendente facilidad, revelando lo que parecía ser un espacio oculto. «Ramiro, ven a ver esto», llamó, emocionado. «Parece haber algo detrás de esta pared». Ampliamos el agujero y descubrimos un pasaje estrecho. Nuestras linternas revelaron un túnel rudimentario que se extendía aproximadamente 2 metros antes de ensancharse en lo que parecía ser una pequeña habitación. Las paredes eran de tierra compactada y piedra, sin acabados. El suelo estaba cubierto por una capa gruesa de polvo y escombros, con objetos indefinidos esparcidos por toda la superficie. «Esto no está en los planos», murmuré, consultando los documentos que el arquitecto me había proporcionado. «Deberíamos informar antes de continuar». «¿Y perder la oportunidad de encontrar un tesoro?», respondió Joaquín con una sonrisa. «Estas casas viejas siempre tienen secretos. Quizás los antiguos dueños escondieron sus riquezas durante la revolución». Antes de que pudiera detenerlo, Joaquín se adentró en el pasaje, seguido por Eduardo y Miguel. Maldiciendo su imprudencia, los seguí, preocupado por posibles derrumbes o, más probablemente, por la presencia de animales peligrosos. La pequeña habitación medía aproximadamente 4 por 4 metros. Cuando nuestras linternas iluminaron el espacio, el silencio cayó sobre nosotros como una losa. Lo que había tomado por escombros y objetos abandonados eran, en realidad, huesos. Huesos humanos. No eran restos arqueológicos antiguos. Entre ellos había trozos de tela descompuesta, zapatos de manufactura moderna, e incluso un reloj de pulsera cuyo cristal reflejaba nuestras luces. En una esquina, apilados contra la pared, había cráneos. Conté 12 antes de que el horror me impidiera seguir. «Tenemos que salir de aquí», dije, recuperando la compostura, «y llamar a la policía inmediatamente». Eduardo ya había retrocedido hasta la entrada. Pálido como un papel, Miguel permanecía paralizado, su linterna fija en un punto cerca de la pared opuesta. Seguí la dirección de su luz y vi marcas de arañazos en la tierra compactada, como si alguien hubiera intentado desesperadamente cavar hacia afuera. Joaquín, sin embargo, se había adentrado más, examinando con mórbida fascinación los restos humanos. «Mira esto», dijo, señalando una pila de documentos parcialmente descompuestos. «Parecen identificaciones». «Deja eso», ordené. «No toques nada. Esto es una escena del crimen». Regresamos al sótano principal en silencio, cada uno procesando lo que acabábamos de descubrir. Informé a los demás trabajadores, ordenando que cesaran todas las actividades. Llamé a Rogelio, explicándole la situación en términos que esperaba no provocaran pánico. «No levantes alarma», fue su respuesta tras un largo silencio. «Acordonaremos esa área y llamaré a algunas personas. Continúen trabajando en otras secciones mientras tanto». «Esto es un asunto policial, Rogelio», protesté. «No podemos simplemente...». «Escucha», me interrumpió, su voz repentinamente cortante. «Los nuevos propietarios son personas influyentes. Quieren manejar esto discretamente.
Habrá una compensación generosa para todos si cooperan. Algo en su tono me inquietó profundamente, pero accedí a esperar error fatal. Esa tarde, mientras supervisaba trabajos en la planta baja, noté que Joaquín había desaparecido. Eduardo me informó que lo había visto regresar al túnel, aparentemente interesado en las identificaciones. Al buscarlo, encontré el acceso al pasaje bloqueado. Alguien había movido varios tablones y materiales de construcción, apilándolos estratégicamente para obstruir la entrada. Llamé a Joaquín repetidamente, sin respuesta. Con ayuda de Miguel y Martín, removimos los obstáculos. El túnel estaba ahora oscurecido por una nube de polvo tan densa que nuestras linternas apenas penetraban 1 metro adelante. Un olor químico, como solvente industrial, se mezclaba con el olor previo. «Algo no está bien», murmuró Martín. «Ese olor, creo que es acelerador de combustión». Apenas había terminado la frase cuando escuchamos un sonido ahogado desde el interior del túnel, seguido por un resplandor anaranjado. El fuego se propagó con velocidad impresionante, alimentado por el solvente. Retrocedimos tropezando mientras una llamarada emergía del pasaje, quemando mis cejas y chamuscando mi ropa. El grito de Joaquín desde el interior del túnel fue breve pero desgarrador. Intentamos combatir el fuego con extintores, pero era inútil. El incendio se propagaba con violencia sobrenatural, como si el propio suelo estuviera impregnado de combustible. En minutos, las llamas alcanzaron las vigas que sostenían el techo del sótano. «¡Todos afuera!», grité, empujando a los trabajadores hacia la escalera mientras escuchábamos crujidos amenazadores sobre nuestras cabezas. En la confusión, no noté que Eduardo no estaba entre nosotros hasta que estuvimos fuera. Para entonces, el fuego había envuelto el primer piso, y densas columnas de humo negro emergían por ventanas y puertas. Llegaron los bomberos, pero su intervención se limitó a evitar que el fuego se propagara a propiedades vecinas. La mansión se convirtió en un infierno incontrolable que colapsó sobre sí misma en cuestión de horas, sellando para siempre lo que había en su interior. Las explicaciones oficiales fueron escuetas y contradictorias. Un accidente eléctrico, según la versión más difundida. Los cuerpos de Joaquín y Eduardo fueron recuperados días después, tan carbonizados que el reconocimiento solo fue posible mediante registros dentales. Nadie mencionó el túnel ni los restos humanos. De alguna manera, esa parte de la historia se evaporó como el humo que había consumido la mansión. Rogelio me contactó una semana después. «Fue una tragedia lamentable», dijo mecánicamente. «Los propietarios ofrecen una compensación a las familias de los fallecidos y un bono para el resto del equipo a cambio. Todos firmarán acuerdos de confidencialidad sobre los detalles del proyecto». «¿Qué hay de lo que encontramos?», pregunté. «Había personas ahí abajo, Rogelio, personas asesinadas». Un silencio pesado precedió su respuesta. «Escucha cuidadosamente, Ramiro. Lo que viste fueron restos de la época revolucionaria. Nada más cualquier otra interpretación podría resultar problemática para ti y tu familia. La amenaza era apenas velada. Firmé el acuerdo como todos los demás. El dinero era sustancial, lo suficiente para que muchos decidieran ignorar lo que habíamos presenciado. Me dije que investigaría por mi cuenta, que encontraría forma de hacer justicia para aquellas personas olvidadas bajo los escombros, pero el miedo es paralizante. Cada noche, pesadillas vívidas me atormentan. Estoy atrapado en aquel túnel mientras las llamas avanzan. Escucho los gritos de Joaquín, mezclados con susurros de docenas de voces desconocidas, todas suplicando ser recordadas, vengadas. Comencé a investigar discretamente. Descubrí que la mansión había pertenecido a un general durante los años 70 y 80, conocido por sus métodos brutales contra opositores políticos. Posteriormente pasó a manos de un empresario vinculado con el narcotráfico en los 90. Los nuevos propietarios,
resultaron ser una sociedad anónima cuyo rastro se perdía en paraísos fiscales. 3 meses después del incendio, Martín murió en lo que se reportó como un asalto. Le dispararon 5 veces a quemarropa, pero no robaron nada. Miguel simplemente desapareció. Su familia recibió una postal desde Cancún, supuestamente enviada por él, informando que había encontrado trabajo allí y no regresaría. Una noche, mientras revisaba nuevamente mis notas sobre el incidente, escuché un ruido en la puerta trasera de mi casa. Al investigar, no encontré a nadie, pero sobre el escalón había una pequeña caja de cartón dentro, envuelto en papel periódico. Estaba un reloj de pulsera con el cristal roto y las manecillas detenidas a las 3:27. Reconocí inmediatamente el mismo reloj que había visto entre los restos del túnel adjunta. Había una nota escrita a mano. Sabemos que recuerdas. Ellos también. Llevo 3 días sin dormir. He enviado a mi familia con parientes lejanos, inventando una emergencia. Escondí copias de mis notas en diferentes lugares y estoy escribiendo este testimonio que entregaré a un periodista de confianza. Quizás no cambie nada, pero alguien debe saber la verdad. Acabo de escuchar un vehículo detenerse frente a mi casa. Voces masculinas, pasos acercándose a mi puerta. No tengo dónde huir. Me pregunto si terminaré como aquellos desafortunados en el túnel, si mis huesos se unirán eventualmente a los suyos en algún otro espacio oculto, en otra construcción diseñada para enterrar secretos. Lo más aterrador no es morir, es ser olvidado. Que nuestra existencia, nuestro sufrimiento, se convierta en polvo sin que nadie sepa jamás que estuvimos aquí. Que gritamos, que arañamos paredes en la oscuridad buscando una salida. Si estás leyendo esto, al menos sabrás que existí, que vi algo que no debía ver. En este oficio de levantar paredes, finalmente entendí que algunas se construyen no para sostener techos, sino para ocultar monstruos. Y los monstruos reales no tienen colmillos ni garras. Usan trajes caros, firman cheques y hacen llamadas telefónicas que terminan vidas. El golpe en mi puerta es más fuerte ahora. No tengo más tiempo, pero recuerda, debajo de los cimientos de los poderosos hay siempre sangre, y los muertos no siempre permanecen silenciosos. Mi nombre es Ramiro Juárez. Fui albañil durante 20 años. Y descubrí que las construcciones más peligrosas no son las que amenazan con derrumbarse, sino las que permanecen en pie ocultando sus secretos. Están derribando la puerta. Metal contra madera. Pronto habrá metal contra carne, contra hueso. Hay secretos enterrados por todo México. Bajo edificios gubernamentales, bajo mansiones privadas, bajo carreteras y campos. Miles de voces silenciadas que esperan ser escuchadas. Están entrando. Son 3 hombres armas profesionales. Rostros inexpresivos. No estoy asustado. Estoy furioso. Porque sé que no seré el último. Siempre habrá otra obra, otro sótano, otro túnel, y eventualmente, alguien más encontrará lo que no debe ser encontrado. La pregunta es, ¿esa persona tendrá el valor de hablar, sabiendo lo que yo sabía? Lo último que escribiré es esto. Si algún día trabajas en una obra y encuentras algo extraño, algo que parece demasiado perturbador para ser real, no guardes silencio, no aceptes dinero, no firmes papeles, corre, habla, grita la verdad desde cada azotea, porque los muertos dependen de los vivos para obtener justicia. Y ahora yo dependeré de ti.